wraps himself in light as with a garment. He spreads out the heavens and walks on the wings of the wind. Les es muy normal hablar He sends forth the springs from iniciar y solicitar el bautismo para una persona adulta. Es muy común, esto es lo que se practica universalmente en la Iglesia de Cristo. Pero les cuesta y les causa gran sorpresa comprender que los niños deben también ser bautizados cuando ellos son hijos de ambos padres creyentes o de uno de los padres que es creyente. Entonces, si hay esta especie de sombra de duda en gente de iglesias no reformadas y quizás también en algunas iglesias reformadas, valdría la pena preguntarse si la Biblia enseña acerca de que los hijos, niños, infantes en edad de creyentes deben recibir el bautismo. Y la respuesta clara es que sí. La Biblia sí enseña que los niños de padres creyentes deben ser legítimos recipientes del bautismo cristiano. En esta parte quisiera mostrarles cómo la palabra de Dios habla de este tema. Y voy a hablar punto por punto. En primer lugar, para entender la biblicidad del bautismo de un niño, hijo de creyente, o bautismo de infantes, o papaido bautismo, primero tenemos que entender que existe una unidad esencial entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso es esencial. Cuando se hace esta desconexión, entonces solamente buscaremos algunos versos aquí y allá en el Nuevo Testamento, pero digamos un predicador, un intérprete, un exégete cristiano no puede hacer eso, no le está permitido escoger un solo texto. Tiene que ver esa relación canónica general entre Antiguo y Nuevo Testamento. Ese es punto primero. ¿Qué significa esto? Que algunos cristianos, lamentablemente, creen que hay una discontinuidad radical entre Antiguo y Nuevo Testamento. Este es el error craso que cometen los hermanos dispensacionalistas. Ellos argumentan que para que una enseñanza del Antiguo Testamento sea aceptada por los cristianos hoy, esta debe ser explícitamente repetida en el Nuevo Testamento. Esta regla hermenéutica es insostenible. Voy a demostrar más adelante por qué es insostenible. ¿Por qué digo esto? Porque esta manera de ver la relación entre ambos testamentos no tiene fundamento escritural. Al contrario, la Biblia indica claramente que sí hay una continuidad esencial entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y a esta manera de ver esa continuidad esencial entre el antiguo y el nuevo pacto se le llama teología pactual, teología del pacto. Por eso debemos asumir la plena validez y la vigencia de los principios del Antiguo Testamento, a menos que estos hayan sido específicamente y explícitamente desechados por Cristo o por la enseñanza del Nuevo Testamento. Pablo dice así, que el pacto hecho con Abraham es el Evangelio, que en ese pacto se le anunció el Evangelio a Abraham. Eso dice Gálatas 3:8. Jehová dio de antemano el Evangelio a Abraham, cuando le dijo que en su simiente, en su descendencia, serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces Pablo establece esa conexión entre la promesa del antiguo pacto en el propio Génesis y le llama que esa promesa del pacto era el Evangelio dado a Abraham. En Hebreos capítulo 7 se declara que los rituales del Antiguo Testamento se presentan como una sombra de la persona y obra de Cristo. Eran sombras de lo que había de venir. Entonces, esto implica claramente que la presencia de Cristo, su venida, su presencia en esta tierra, cuando se hablaba de él, Cristo une el Antiguo y el Nuevo Testamento en una sola Biblia.
Hay que entender también que en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, la fe es el medio instrumental de la salvación. Pablo establece claramente esta conexión argumentando contra los judíos en Gálatas capítulo 3, verso 29, y también en Romanos 4, específicamente el versículo 3. Dice así el apóstol Pablo: creyó Abraham a Dios. En otras palabras, Abraham tuvo fe en lo que Dios le dijo y en Dios mismo, y le fue contado por justicia. ¿Cómo fue justificado a Abraham? El creyente Abraham fue justificado por la fe 430 años antes que se diera la ley. Entonces, Abraham es el gran creyente típico, el padre de todos los creyentes, el padre paradigmático, el padre cabeza de la fe y padre de la fe. Entonces, Gálatas capítulo 3 y verso 29 dice que los creyentes del Nuevo Testamento son linaje de Abraham y herederos según la promesa. No puede hablarse con tanta claridad de esta unidad pactual que hay entre Antiguo y Nuevo Testamento. Este lenguaje paulino es clarísimo. El querer contradecir a Pablo y desautorizar a Pablo sería un atrevimiento que no tiene nombre, ¿verdad? Hebreos capítulo 11 también se nos describe a los héroes de la fe, es decir, a los creyentes del Antiguo Testamento, dando a entender claramente que ellos fueron salvos por fe, tanta fe que creyeron, vivieron y murieron sabiendo que esperaban algo más. Así que ambos testamentos permanecen unidos y por lo tanto sus principios tienen también continuidad para la Iglesia de Cristo hoy. Esto incluye la señal del pacto a los niños. La circuncisión se aplicó en el Antiguo Testamento a los niños, porque eso es lo que Dios declaró. Entonces, esa unidad nos permite que el principio de aplicar la señal del pacto a los niños, en el caso, y ustedes leyeron Génesis 17, ahí al final de Génesis se incluyen datos matemáticos bien precisos. Se dice, por ejemplo, que en el día que Dios le habló y le mandó e hizo el pacto con Abraham, en ese mismo día, no en otro día, Abraham obedeció. Eso mostraba la fe de Abraham. Siendo él de 100 años, fue circuncidado a esa edad. No significa eso que todo el mundo debe ser circuncidado en la iglesia cristiana a los 100 años, no. Él tuvo 100 años, a los 100 años se circuncidó. Se habla de Ismael, que tenía 13 años, a esa edad se circuncidó. Se habla de siervos y de otros siervos comprados y los que se habían criado con él. Cada uno fue circuncidado, recibió la señal del pacto en la edad en que se encontraba en ese momento. Y a partir de ahí se instituyó formalmente que cada niño que nacía al 8º día tenía que ser circuncidado, es decir, se le aplicaba la señal del pacto de gracia. Esa señal hoy es el bautismo. Al igual que la circuncisión se aplicaba a los niños, hijos de los creyentes, como el creyente Abraham y toda su descendencia de creyentes, ¿por qué hemos de negar la señal del nuevo pacto a los hijos de los creyentes? Porque el pacto es establecido entre mí y ti, entre mí y tu descendencia. Si a algún hermano le pareciera extraño o increíble que un niño pequeñito reciba la señal del pacto, mejor siéntese tranquilo y piense en esto. Cuando Dios dice que hizo su pacto entre él y Abraham, entre Dios y la descendencia de Abraham, Abraham todavía no tenía hijo. No había todavía un embrión biológico en el vientre de Sara. Si le extrañaría que un bebito reciba la señal, Dios anunció esta señal a la descendencia de Abraham antes que haya concepción. Porque esta señal no obra la fe. Esta señal
evidencia la fe. La fe es obrada por el Espíritu Santo, es don de Dios. La señal es una evidencia de la fe de Abraham. Isaac, a los 8 días, no entendía lo que un adulto puede entender, pero no contaba el entendimiento, ni el peso, ni el tamaño de Isaac. Lo que contaba era que cuando Dios promete algo y Dios manda algo, eso se tiene que hacer. Y el texto de Génesis 17 comienza diciendo que Abraham hizo conforme Dios le había mandado, no conforme él se imaginó o no conforme él pensó que debía hacer, sino conforme a lo que Dios había mandado. Yo creo que esta falta de fe y humildad obediente es la que lleva a muchos creyentes a despreciar el hecho de que la promesa de Dios es para el cabeza del hogar y para su descendencia, e incluso dice Génesis, en sus generaciones. Todos los bebitos que nacerán en el futuro hasta que Cristo venga. O sea, si le extraña ver a un bebito, piense que ni siquiera habían embriones. Y Dios ya dio esa ordenanza. En segundo lugar, hay que comprender que la Biblia concibe a los niños no como individuos desamparados, no como células separadas que están en el aire sin conexión. No las concibe como almas sin papás, no las concibe como que están separados del Creador y de la cabeza del hogar. Los concibe como simiente, como descendencia, y particularmente los concibe a los hijos de los creyentes como simiente prometida a la cabeza de familia. No los concibe ni como separados ni como desamparados. Si el pacto es hecho con el cabeza del hogar, en él Dios decidió incluir a los niños, aún antes que nacieran. Y hay abundancia de evidencia en el Antiguo Testamento que demuestra que los hijos de creyentes eran incluidos en las promesas de Dios. Este principio de inclusión de los niños está claramente establecido en el mismo mandato de Dios a nuestros padres, el mandato originario: creced y multiplicaos, llenad la tierra de imágenes de Dios. Y por supuesto he argumentado que Génesis enseña lo mismo, Génesis 17. Entonces, este mandato de creced y multiplicaos, llenad la tierra, no es dado solamente a Adán y Eva como personas individuales, les es dado a ellos como cabeza constitutiva de la humanidad, sabiendo que tendrían descendencia. Ellos no iban a vivir para siempre en esta tierra. Sus descendientes tendrían que por lo tanto, hay un principio de inclusión en la bendición de Dios. Los niños ya estaban incluidos en las promesas de Dios a sus padres. Y este principio pactual de inclusión de los niños en la promesa de Dios se ve en todo el Antiguo Testamento. Por eso el título de esta conferencia era que el pacto de gracia es el fundamento, es el tronco donde el bautismo hunde sus raíces, el bautismo de los niños. En tercer lugar, la Biblia muestra claramente que la señal de la inclusión y de membresía externa de los niños en el pueblo de Dios fue la circuncisión. Y esta ha sido reemplazada por el bautismo en el Nuevo Testamento. Entonces, como la señal debía aplicarse tanto a niños varones como a personas adultas, para indicar que tanto sus padres como sus hijos pertenecían al pueblo de Dios, era la señal externa, visible. Todo el que no era circuncidado quedaba fuera del pueblo de Dios y era considerado gentil o simplemente no israelita. Esto era así en el Antiguo Testamento. Entonces, un padre cristiano
si entiende el pacto y si se concibe como Dios lo ha dicho, como cabeza de hogar y como cabeza de una simiente y de una descendencia, muy mal haría en negar la señal del pacto a los hijos que Dios ha decidido incluirlos en el pacto de gracia. En cuarto lugar, es necesario entender qué significaba la circuncisión para la persona adulta. Para un adulto, la circuncisión significaba que había creído en la veracidad de las promesas de Dios, que había creído en la santidad y poder de Dios, que Dios no miente. Y entonces, como un don, como una recompensa de parte de Dios a ese acto de fe, se le daba este signo externo, o sea, un símbolo externo de esa fe interna que el adulto había manifestado en el Padre, en Dios. Por eso nos dice la Biblia que Abraham primero tuvo fe en Dios y en sus promesas, y luego fue declarado justificado delante de Dios. Génesis 15:6 menciona esto. Creyó a Abraham y le fue contado, su fe fue tomada por rectitud, por justicia, fue justificado. Y luego entonces fue circuncidado. Hechos 15:6 muestra esta declaración de fe de Abraham. Y Romanos 17, Abraham es circuncidado. Es decir, la circuncisión es posterior a la fe. La fe precede a la circuncisión. Tal como en el Nuevo Testamento, la fe precede el bautismo. Si mi tataranieto es bautizado de aquí a 50 años, la fe de su tatarabuelo precedió al bautismo de ese niño. Y la fe que precede más inmediatamente es, por supuesto, la fe de su padre. En el Antiguo y el Nuevo Testamento se nos habla con claridad que la circuncisión es externa y también interna. Deuteronomio nos dice así, capítulo 30, versículo 6. Pueden revisar su Biblia si pueden rápidamente. Dice así este texto. Mira, Antiguo Testamento, Pentateuco, ¿eh? Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Y en Deuteronomio 10:16 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Con eso remata el texto de Deuteronomio 36. Entonces la circuncisión no solo era una mera señal externa, se aplicaba externamente, pero principalmente era señal de la fe que había en el corazón de los adultos y de la fe de sus padres si eran niños, porque Dios prometió circuncidar el corazón de tu descendencia. En quinto lugar, es necesario entender qué significaba la circuncisión para los niños. La Biblia en ninguna parte indica que la circuncisión significaba algo diferente para los niños de lo que significaba para los adultos. La única diferencia consistía en el tiempo en que se aplicaba, en la edad a la que se aplicaba. En el caso de Abraham, que entraba en la comunidad pactual por primera vez, la señal se aplicó después que había dado evidencia de esa circuncisión interna del corazón, es decir, de su fe. A los 100 años se circuncidó él. Ya tenía fe mucho antes, pero el mandato lo aplicó cuando tenía esa edad. En el caso de un niño, hijo de un adulto, que ya era miembro del pueblo de Dios, la señal se le aplicaba antes de que haya evidencia alguna de su fe individual, de su confesión, de su profesión personal. Y se hacía así porque Dios trataba con los padres como seres humanos que iban a producir seres humanos, que iban a producir generación, que iban a producir simiente, niños, prole.
En otras palabras, Dios trataba a los padres como seres humanos y su descendencia, porque así los diseñó Él. Y establecía su pacto y daba sus promesas a los padres y a su descendencia, a sus niños que iban a nacer. Dios no veía a niños como seres separados de sus progenitores. Y así es como nosotros debemos ver a nuestros hijos, así como Dios los ve. Pensar lo contrario o verlos de otra manera es ponerse al margen de la enseñanza de la palabra de Dios. Esto no significaba que el niño no tenía fe por sí mismo o que infaliblemente iba a tener fe en el futuro. Significaba que aquel niño había nacido en la comunidad pactual y que no había nacido fuera de ella. Por lo tanto, a aquel niño le pertenecían los privilegios de membresía en la comunidad pactual visible. Correspondía a los padres criarlos en conocimiento de Dios, en conocer las promesas de Dios, a fin de que cuando el niño crezca, se haga consciente, manifieste fe, que necesitaba esa circuncisión interna y que tenía que confesarla de forma pública y explícita. En sexto lugar, para entender por qué bautizamos a los niños y por qué creemos que la Biblia así lo manda, hay que entender que el principio de inclusión en el pueblo de Dios, por medio de una señal pactual, no ha cambiado en el Nuevo Testamento. Ha cambiado la señal. El principio se mantiene incólume. El Nuevo Testamento en ninguna parte indica que Cristo o que sus apóstoles hayan cambiado o rechazado este principio establecido por Dios en el Antiguo Testamento, el principio de inclusión de los niños en las promesas pactuales a sus padres. El judío creyente en tiempos del Nuevo Testamento asumía que lo que sea que Dios está haciendo con ellos como padres, lo estaba haciendo también con sus hijos, con su descendencia. Dios los trataba como familia y no como desligados de la familia. Así trataba Dios a los niños. En el Nuevo Testamento, queridos hermanos, la señal de la obra de gracia de Dios en los corazones fue la circuncisión. ¿Es así? No, ¿verdad? La obra de gracia de Dios en los corazones, en el Nuevo Testamento, era la fe. Y esa circuncisión fue reemplazada por el bautismo. Entonces, en el Nuevo Testamento, la nueva señal de la fe en Dios, de que el corazón ha sido circuncidado, esa nueva señal es el bautismo. Y eso incluye también a los niños y a las niñas. El principio de inclusión se mantiene igual. La señal ha cambiado. Además, el Nuevo Testamento enseña que ahora, en este tiempo, la circuncisión ya nos sirve como el signo y sello de ser miembros del pueblo de Dios. Eso nos dice claramente el libro de Hechos en varias partes y Gálatas mismo. Si la circuncisión no hubiese sido reemplazada por el bautismo, el pueblo de Dios del Nuevo Testamento no tendría un sacramento, no tendría una señal del pacto, no tendría una señal de ser admitido a la iglesia visible como miembro. La verdad es que el bautismo ha reemplazado a la circuncisión, como muy bien lo demuestra la propia palabra de Dios. Miren, hermanos, la circuncisión, como dije en la primera parte de la conferencia, se entendía desde mucho antes del Nuevo Testamento como un echar el cuerpo pecaminoso y carnal. La circuncisión se entendía como un cambio interno del corazón. El bautismo
también se refiere al acto de lavar el pecado, a la expiación del pecado, a una renovación espiritual. ¿Se dan cuenta ustedes que la enseñanza esencial espiritual era la misma? La circuncisión representaba lo mismo que el bautismo significa en el Nuevo Testamento. Esa significación no ha variado, la forma de la señal ha variado. Como la circuncisión en el Antiguo Testamento señalaba la admisión formal y pública en el pueblo de Dios, el bautismo señala lo mismo, la admisión pública en la iglesia visible de Cristo. La circuncisión y el bautismo significan como principio lo mismo, ocupan el mismo lugar, cumplen el mismo propósito en la iglesia, es decir, de ser señal de entrada en el pueblo de Dios, de hacer de aquel que la recibe alguien que va a recibir las promesas de Dios, una señal externa de que esa persona es del pacto de gracia. La circuncisión también fue un sello de la justificación por la fe. Según Romanos 4:11, Pablo claramente lo expresa así. Y la circuncisión verdadera o la del corazón, la interna, es la que nos une a Cristo y la que nos asegura los beneficios de su redención, según Pablo lo manifiesta en Colosenses capítulo 2, versículos 10 al 12, que ustedes pueden leer más adelante. Y voy a leerlo de esta manera. Versículo 10. Y habéis sido hechos completos en Él, en Cristo, que es cabeza de todo poder y autoridad. En Él también fuisteis circuncidados. Si los creyentes del Nuevo Testamento fueron circuncidados en Cristo, con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él, por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de los muertos. En séptimo lugar, es necesario entender qué significaba el bautismo para el niño en el Nuevo Testamento. Como el bautismo es la señal de inclusión de los hijos de los creyentes como miembros del pueblo de Dios, es decir, de la iglesia visible de Cristo, tal como también era en el Antiguo Testamento en el caso de la circuncisión. Es decir, el bautismo no produce salvación. El bautismo no salva al niño bautizado. En el Perú, en muchos lugares rurales, hay ciertas supersticiones que incluso están en la mente de creyentes. Y algunos dicen que bautizan a su niño para que no se muera sin el bautismo y se vaya al limbo o se vaya a otro lugar, o para que algún demonio que ronda el área donde viven se lo vaya a robar al niño. Esa no es la razón por la que se bautiza a un niño. El niño se bautiza en la fe de los padres. El bautismo no salva al niño. Pero se le administra el bautismo al niño como señal de que el niño necesita la gracia salvadora de Dios en su corazón, sin la cual no puede ser salvo. Sin la gracia salvadora no puede ser salvo. Entonces, para el niño, el bautismo dice públicamente que ese niño también necesita la gracia salvadora, cuyo signo externo es el bautismo. No se necesita un mandato explícito de bautizar a los niños en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el principio de inclusión ha quedado claramente establecido ya desde el tiempo del Antiguo Testamento. Sin embargo, debemos manifestar como cristianos lo siguiente, que hay una clara evidencia que los niños eran bautizados en las familias de los creyentes del Nuevo Testamento. Y voy a mostrarlo de esta manera. Punto 1. La Biblia dice,
siendo circuncidados por la fe de sus padres. Estas afirmaciones bíblicas, dijo un autor, nos conducen a lo siguiente: que la iglesia es siempre la misma. Las condiciones de recepción de miembros son las mismas. Entonces la circuncisión significa y contiene precisamente lo mismo que el bautismo. Y siendo así que el bautismo ha ocupado el lugar de la circuncisión, se concluye que la unión de los niños a la iglesia es mediante esa señal externa que se llama el bautismo. Cristo y sus apóstoles, en segundo lugar, uniformemente hablaron y trataron a los niños bajo el principio de que permanecían en la misma relación que habían tenido siempre con el pueblo de Dios. Cristo dice a los niños: porque de los tales es el reino de los cielos. A ellos les pertenecen las promesas de Dios. Eso está en Mateo capítulo 19, 14 y en Lucas 18, 16. Cristo los tomó en sus brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía, porque los consideraba como herederos del reino de los cielos. Lo dice Cristo mismo. Y si Cristo lo dice, tenemos que creerlo, queridos hermanos, y tenemos que aceptarlo. En las epístolas, los apóstoles se dirigen también a los niños como miembros de la iglesia. Por ejemplo, cuando dice Efesios capítulo 1 y capítulo 6 que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo para que seamos santos en Cristo, ahí se está incluyendo también a los niños. Leemos que son santos y fieles en Cristo Jesús estos que están en la iglesia de Éfeso. En Efesios 6, 1 al 3, se exhorta a los hijos a obedecer a sus padres, y a los padres se los exhorta a criarlos en disciplina y amonestación del Señor. También en Colosenses capítulo 1 y en Colosenses capítulo 3 se expresa de una manera muy parecida cómo hay que tratar a los hijos. Todo esto, ¿para qué? Todo esto porque Cristo quiere seguir tratando con toda la familia, incluidos los niños. Por lo tanto, no nos compete a nosotros separar a los niños del pueblo de Dios. Cristo los considera herederos del reino de los cielos. Cuando Pedro fue enviado por el Señor, comisionado por el Señor para apacentar los corderos y a las ovejas del rebaño, según Juan capítulo 21, 15 al 17, y en 1 Corintios 7, 14, demuestra que si uno de los padres es creyente, a sus hijos se les llama santos, son santificados en el Padre creyente. No dice que están separados o que son diablos, etc. Son santos en Él, son apartados por Dios, están en el pacto. La palabra santos se usaba para los miembros de la iglesia, comúnmente en el Nuevo Testamento. Ello indica que los niños de un padre o madre creyentes se encuentran con él o ella dentro de los vínculos pactuales. Y si son hijos del pacto, ¿se le puede negar la señal y el sello del pacto, que es el bautismo? Estamos aquí en esta noche, muchos de ustedes son padres, para mostrar nuestra fe en Dios y en sus promesas, las cuales están hechas también, incluyendo a nuestros niños. Y creo que como padres debemos decir, ¡qué bueno y misericordioso es Dios! ¡Qué bueno y qué privilegio tenemos de entregar nuestros niños a la protección de su verdadero Padre y Salvador en Cristo Jesús! No nos tenemos que alarmar, no tenemos que tener segundas ideas, ni dudar de ello. El Nuevo Testamento habla del bautismo de familias completas. En el libro de Hechos y en las epístolas
hay 11 casos de bautismos. Ustedes los pueden contar por sí mismos leyendo todo el Nuevo Testamento. Solo en los casos del bautismo de Pablo y del eunuco de Etíope, solo ahí no se menciona familia o niños. 5 casos de bautismo se refieren a las multitudes, sin distinguir entre adultos y niños. ¿Qué podemos concluir de estos casos en que se dice explícitamente que la familia completa fue bautizada? Dice, por ejemplo, de Lidia, fue bautizada ella y su familia. Dice, por ejemplo, del carcelero de Filipos, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. De Crispo se dice, y Crispo creyó en el Señor con toda su casa y fueron bautizados. De Estéfanes, Pablo escribe, también bauticé a la familia de Estéfanes. Entonces, donde se menciona la presencia de una familia, en cada caso, sin excepción, toda la familia fue bautizada. Tendremos que preguntarnos, ¿acaso no había ningún niño en alguna de esas familias, por lo menos? Por supuesto que tendría que haber habido. Algunos dicen, sí, pero ese es un argumento que no se puede probar. Oiga, familias son familias. La Biblia diría se bautizó él y su esposa, pero no, familia incluye hijos. Y una vez un hermano me dijo, pero ese argumento del silencio no dice específicamente. Mire, cuando alguien piensa así, lo que está diciendo es lo siguiente, que si no hay un mandato explícito, la iglesia no debe practicar algún rito o alguna práctica. Entonces vale la pena a estas personas que así razonan decir lo siguiente. En la Biblia, en ninguna parte se menciona que las hermanas damas deben participar en la cena del Señor. ¿Verdad? No se menciona en ninguna parte. Y sin embargo, ellas, por ser parte de la familia, por el principio general de inclusión, participan de la cena del Señor, porque son también discípulos de Cristo. No se les podría negar. Entonces, digamos que ese razonamiento de que no hay un mandato explícito de que se bautice al niño y que no diga eso la palabra, eso no es un razonamiento apropiado escrituralmente. Es más, Malaquías 2:15 declara que el propósito del matrimonio señalado divinamente es que sea una simiente y una descendencia piadosa, dice la palabra de Dios. Los padres creyentes, entonces, confiamos en la promesa del pacto, que siendo nosotros mismos fieles a los votos, criando a nuestros niños en la disciplina y amonestación del Señor, los mismos niños crecerán como descendencia santa para ser, en días venideros, creyentes en Jesucristo. Esto no quiere decir que invariablemente todos los hijos de los creyentes van a ser creyentes en el futuro. Sabemos que eso no es así, pero eso no invalida la aplicación de la señal externa que Dios ha mandado. Una vez, un hermano que había sido bautista y está ahora en nuestra iglesia presbiteriana, estaba esperando que yo le diría que hay un mandato explícito que un niño se bautiza. Pero cuando ustedes leen Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39, ahí se declara así, porque para vosotros y para vuestros hijos es la promesa. Y es interesante pensar en ese texto, porque la palabra griega que se ha traducido al castellano como hijos es la palabra tekná. Y la palabra griega tekná hace referencia a niños lactantes. Sin ninguna duda. Ustedes pueden investigar bien exegéticamente ese texto. Entonces, si alguien quiere un texto específico, podemos decirle, aunque en la traducción al español no aparezca con tanta claridad,
en el texto griego original aparece con suma claridad. Por lo tanto, queridos hermanos, el negar la señal del pacto de gracia, del nuevo pacto que es el bautismo a nuestros hijos, es no actuar en fe rigurosa para con Dios, es poner en duda la promesa de Dios, es poner en duda que Dios hace un pacto con el cabeza del hogar en la cual incluye a su simiente. Que el Señor bendiga esta palabra. El pacto de gracia es el fundamento del bautismo de nuestros niños. Amén.